Bienvenidos a una nueva emisión del programa Talento Empresario. Hoy vamos a estar visitando una institución y dos empresas. Vamos a comenzar por MUPIM, la mutualidad del personal de intendencias militares, una entidad centenaria, fiel y firme sobre las bases mutualistas. Estuvimos entrevistando a su vicepresidente, quien es un gran actor cuando hablamos de capacitación y transmisión de los valores del mutualismo, y sin duda un gran dirigente, estando a la altura de la circunstancia en una entidad que acaba de cumplir hace poquito 106 años de trayectoria. Un legado, una historia y sin duda valores para seguir creciendo. Nos encontramos en MUPIM, la mutualidad del personal de intendencias militares. Vamos a hablar con su vicepresidente, el coronel Horacio Ricardo Velotti. Buenas noches, Horacio, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien. Gracias por recibirnos, una entidad con 106 años de trayectoria. Me parece interesante, Horacio, comenzar un poco esta entrevista hablando sobre el mutualismo, ¿no? ¿Qué es el mutualismo y cuándo nace? Sí, el mutualismo tiene una historia prácticamente que va de la mano con la humanidad. Nace, los primeros vestigios del mutualismo se encuentran en las antiguas civilizaciones egipcias, donde la gente se reunía en asociaciones para honrar a sus dioses y para poder solventar los gastos que demandaba el entierro de sus familiares. Entonces, la misión fundamental del mutualismo era lograr la asistencia social entre sus propios asociados a través de una cuota mensual y que les permitiera solventar estos gastos que de manera unipersonal no podían afrontar. Yo creo que el mutualismo, si bien tiene su apogeo a fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Sin embargo, en la Argentina florecen las mutuales sobre fines del siglo XIX y entrado el siglo XX. Por eso es que tenemos mutuales muy antiguas en la Argentina y quizás la nuestra no es de las más antiguas. MUPIM nace en su acta de conformación como un equipo de fútbol, pero automáticamente se dan cuenta de que la realidad era convertirse en una mutual, en una asociación sin fines de lucro dirigida a la asistencia social de sus integrantes. Contame un poco cómo fueron cambiando los distintos momentos donde MUPIM tuvo auge. Bueno, MUPIM en sus principios se dedicó a esto que te comentaba en un principio, dirigido a los gastos de sepelio, tener una asistencia ante un nacimiento, ante un matrimonio, ayudar al asociado en el momento en que sus hijos empiezan su edad escolar, pero después se fue desarrollando a tal punto que en algún momento tuvo una escuela de investigación operativa que daba títulos universitarios a través del Ministerio de Defensa. Esa experiencia duró unos cuantos años y debe hacer 20 que dejó de funcionar cuando las universidades se centralizaron y dejó de tener importancia los centros que dirigían los ministerios. Pero a partir de ahí empezó sí a volcarse, a darle ayuda a sus asociados para que pudieran intelectualmente afrontar los gastos que demanda una educación universitaria, ayudar a sus hijos a poder cursarla, y últimamente nos hemos dedicado de lleno a la salud de nuestros asociados. Bien, bien, que es un punto muy importante. Yo creo que sí, nosotros lo hemos incluido dentro de nuestras pautas, en principio para apoyar a aquellos que no tienen obra social, pero aquellos que sí tienen obra social, poder brindarles un servicio de asistencia primaria a lo largo y a lo ancho del país. Y de estar en aquellas cosas en que la obra social no les cubre a nuestros asociados. Bien, bien. ¿Cómo ha sido posible el crecimiento de la mutual en estos años? Porque algo que hablábamos fuera de cámara que me parece muy importante destacar,
que una de las fallas más importantes que ha tenido el mutualismo tiene que ver con la comunicación y con la llegada a los asociados, ¿no? Con la difusión, con la transmisión. ¿Cómo ha sido posible el desarrollo de MUPIM? Sí, yo creo que justamente esto que me estás diciendo es uno de los temas más importantes, porque dentro de los principios del mutualismo, que son 7, hay uno que es el de capacitación del personal y de la capacitación social. Creo que es uno de los puntos flacos del mutualismo, el no hacer una transmisión oral de sus principios, de su normativa, de el por qué fueron creados y para qué fueron creados. Desde que me convertí en un directivo mutualista, traté de volcar los conocimientos que tenía sobre el mutualismo, en principio en el personal de la mutualidad. Para poder hacerlo, aparte de los medios gráficos que utilicé, me dediqué a hacer unos apuntes de manera tal que no solo se llevaran lo que yo decía, sino que lo llevaran escrito. Claro que me apoyé en un montón de bibliografía que llegó a mis manos como para poder convertirla en un apunte, y entre ellos creo que el más importante que quiero destacar es al doctor Armando Moirano, porque es quien tiene mayor cantidad de ediciones de distinta bibliografía mutualista y que me sirvió de base para poder hacer los apuntes y poder extraer de los libros de él un formato que fuera didáctico y que lo pudieran entender todo el ámbito de la mutual. Vamos a entrar, coronel, un poco en los apuntes sobre mutualismo que usted ha concretado en este libro. Más que nada en la temática. ¿Hacia dónde apuntan? ¿Cuáles son los temas donde hace hincapié? Bueno, yo creo que para poder enseñar sobre el mutualismo, lo primero que tenemos que ver es de dónde nace el mutualismo. Entonces, el punto principal es la historia del mutualismo. Luego saber cuáles son los principios de ese mutualismo y cuál es la normativa que regula el funcionamiento de las mutuales. Para después sí dedicarnos en el resto de la temática del libro a cómo tratar al asociado, de qué manera acercarnos, cómo debemos ser con él y en sí cómo es todo el ordenamiento interno de la mutual para terminar con las normativas específicas que tienen que ver con el lavado de dinero, con el financiamiento del terrorismo y todas las acciones para evitarlo. Bien, bien. ¿Cuáles son hoy los factores externos que deberíamos realmente capacitar al personal? Hay muchas capacitaciones que están orientadas al personal y a los empleados de las distintas mutuales. ¿Cuáles son los factores externos que están afectando el desarrollo del mutualismo? Bueno, yo creo que el factor principal que tenemos como sociedad es nuestra falta de pertenencia y nuestro desencanto con las instituciones, que tienen que ver justamente con el desconocimiento que tenemos de cada una de las instituciones. Sobre las mutuales, creo que la gente piensa que es un lugar donde pueden ir a buscar una ayuda económica. Sin embargo, la mutual en sí a lo que menos se dedica es a la ayuda económica. ¿Por qué? Porque la ayuda económica es parte de un trabajo que realiza la mutual a través de los encajes y depósitos que hacen sus propios asociados. Si no tiene depósitos efectuados por sus asociados, no puede salir a dar ayudas económicas. Y generalmente cada mutual tiene un entorno que es homogéneo. Entonces, cuando se presenta una problemática en un asociado, seguramente por efecto cascado, por efecto dominó, se traslada a todo el resto de los asociados. Así es, así es. Coronel, vamos a adentrarnos un poco en MUPIM propiamente. 106 años de historia. ¿Cuáles son los hitos que podemos marcar que fueron quizá cambiando la historia de la mutual? Bueno, yo creo que la situación económica del país permitió a la mutual en otras épocas lograr tener la infraestructura que actualmente posee. Esto se vio limitado con los avatares económicos nacionales, que son de dominio público. Que es un país que tiene varios. Que tiene varios y que influyen en forma directa sobre
el bolsillo del asociado y que hace que la mutualidad pierda cantidad de asociados por falta de dinero. Yo creo que entre comer y pagar una mutual me quedo con comer. Y el asociado piensa exactamente lo mismo. Entonces, lo que tienen que modificar las estructuras de las mutualidades es encontrar el punto justo en que el servicio y el beneficio que brinda el asociado esté acorde con ese dinero que puede tener en el bolsillo y que necesita para otras actividades que uno siempre piensa, y yo no me voy a morir, ¿para qué quiero pagar un gasto de sepelio? Exactamente. ¿Cuál es hoy la estructura con la de cuenta MUPIM? ¿Tienen presencia a lo largo y a lo ancho del país? Sí, tenemos más de 40 unidades operativas que van desde Tartagal hasta Colonia Rospentec en la provincia de Santa Cruz y desde Mendoza hasta Bahía Blanca cruzando el país, con lugares en Cataratas del Iguazú, en Posadas, Montecasero, Curuzucuatiá, Resistencia, Corrientes, bueno, a lo largo y a lo ancho del país. Mucha presencia en el sur tenemos porque justamente es el lugar donde nuestros asociados tienen su residencia por las distintas unidades militares, unidades de gendarmería, de prefectura y de marina y fuerza aérea desplegadas a lo largo del país, ¿no? Bien, ¿cuáles son dentro de los beneficios, ¿no?, que MUPIM le da a los asociados, los que podemos destacar? ¿En qué ámbitos de la vida del asociado la mutual hace hincapié? Bueno, lo más importante lo tenemos en la salud, ¿sí? Es donde tenemos fijado el objetivo más importante de la mutual. No obstante, hay un montón de beneficios que tienen que ver con el entorno familiar, nacimientos, casamientos, con el estudio del personal, con becas y con reintegros por textos que utilizan en los cursos que realizan, por cursos a nivel de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad. Tenemos beneficios por traslado del personal y también nos dedicamos a darle como albacea institucional la posibilidad a los deudos de tramitarle toda la documentación en el caso de fallecimiento del titular. Y dentro de nuestros asociados también tenemos el pago de haberes a través de la mutual. Aquellos que están retirados, nosotros le hacemos el pago en los distintos lugares del país. Muy bien. Coronel, ¿cuál es la proyección que tiene MUPIM hoy? Bueno, la proyección es tratar de mantenernos estables ante los avatares económicos, cosa que no es nada fácil. Los costos de la organización son muy grandes, la infraestructura, tanto de personal como la infraestructura edilicia, conlleva unos gastos demasiado grandes y que termina solventando exclusivamente sus asociados. Ustedes sabrán que los incrementos de tarifa repercuten en forma directa, el costo del traslado de dinerario para poder efectuar los pagos al personal es muy grande y hay un montón de gastos fijos que la estructura la tiran para atrás. A nuestros asociados y al público en general me interesaría transmitirle el concepto solidario y de ayuda mutua en el cual está el mutualismo involucrado. A veces uno piensa que la ayuda y la solidaridad pasa por dar una propina. Y si bien es parte de lo solidario corre por otra cuenta. Corre por el camino de estar al lado de la persona en el momento que lo necesita. Y la mutual es hacia donde tiene su norte marcado. El estar al lado de sus asociados en el momento que más lo necesitan. Como capacitador siempre le digo a mis alumnos que el asociado que viene a la mutual en busca de algo no viene en el mejor momento de su vida.
generalmente viene en el peor momento de su vida y a él debemos escucharlo y oírlo de manera tal de poder solucionarle los problemas que lo aquejan en ese momento. Es una tarea difícil, una tarea ardua y en la que estamos metidos aquellos que tenemos la posibilidad de hacerlo. La vocación. Coronel Horacio Ricardo Belotti, vicepresidente de MUPIM, que es la mutualidad del personal de intendencias militares. Le agradezco que nos haya recibido, ha sido un placer para nosotros poder estar con ustedes y hacer llegar a la gente, sin duda, la palabra de una persona que está muy metida en la capacitación, que es una de las cosas que debemos hacer hincapié, no solo a nivel mutualismo, sino a nivel país. Me parece que ya va mucho más allá y realmente para nosotros es un honor poder contar con usted al aire. Bueno, yo le agradezco y sinceramente, conjuntamente con este agradecimiento, quiero hacerle un agradecimiento muy grande a la Federación de Mutualidades de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, FENFASE, que fue quienes me permitieron tener un hijo más, que es mi libro. Excelente. Así que bueno, gracias, y esta es su casa. Cuando quieran venir, los estaremos esperando. Gracias, coronel, y hasta la próxima. Hasta la próxima.